Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 26 de agosto, en Geopolítica Diaria. En las últimas horas se abrieron varios canales que llevaban meses, o incluso años, cerrados. El director de la CIA viajó en secreto a Moscú sin previo aviso, un enviado del Vaticano se reunió con el canciller ruso por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, e Irán y Omán presentaron un principio de acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Mientras esos contactos avanzan lejos de las cámaras, en Gaza y en el Cáucaso las rupturas se volvieron hoy mucho más visibles. El hecho más inesperado llegó desde Moscú. Medios estadounidenses como CBS News, Bloomberg y The Washington Post informaron que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el martes a la capital rusa a bordo de un avión militar, en lo que constituye la primera visita conocida de un jefe de esa agencia a Rusia desde que su antecesor, William Burns, se reunió con Vladimir Putin en noviembre de 2021, apenas 3 meses antes de la invasión a gran escala de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia estatal TASS que Putin no tiene previsto reunirse con Ratcliffe, sin confirmar ni desmentir el resto de la visita. Según una fuente citada por la cadena CNN, Washington pidió a Kiev que suspendiera sus ataques con drones y misiles contra Moscú y San Petersburgo entre el lunes y este miércoles, mientras dura el viaje. Hasta el momento, el gobierno de Ucrania no ha emitido una declaración pública al respecto. En paralelo, el canciller del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, se reunió el martes en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el primer encuentro presencial entre ambas partes desde que Rusia lanzó la invasión en 2022. Gallagher dijo en una rueda de prensa conjunta que cada día que continúa la guerra crea nuevas víctimas y dificulta una futura reconciliación. Lavrov calificó el encuentro de muy útil y destacó la apertura de la Santa Sede al diálogo con Rusia. Ambos anunciaron que reforzarán la cooperación humanitaria, en particular sobre el regreso de menores ucranianos trasladados a territorio ruso y el intercambio de prisioneros. Ninguno de los dos episodios produjo, por ahora, un anuncio sobre el fin de los combates que continúan en el frente, con un ataque de fuerzas ucranianas esta madrugada contra un centro logístico de la empresa rusa Wildberries en la región de Tambov, según el gobernador local Yevgeny Pervisov. Mientras Washington y el Vaticano tantean por separado una salida en el frente europeo, en el Golfo Pérsico avanzó ayer el primer principio de acuerdo concreto para descongelar el estrecho de Hormuz, cerrado de facto desde que comenzó la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán en febrero. La incógnita que dejábamos ayer sobre si la mediación omaní en Teherán lograría abrir una vía de escape se despejó parcialmente cuando los cancilleres de Irán y Omán, Abbas Araghchi y Bad al-Busaidi, emitieron un comunicado conjunto anunciando un marco por fases para un corredor de navegación temporal conjunto y para la limpieza de minas en la vía marítima. El viceministro de Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, dijo a la televisión estatal iraní que, según lo pactado hasta ahora, el tráfico de entrada al Golfo Pérsico pasará enteramente por aguas iraníes y el de salida se repartirá entre aguas de Irán y de Omán, y que ambos países negociarán durante un plazo de entre 30 y 60 días un corredor permanente. Las partes aclararon que se trata todavía de un marco técnico y no de un acuerdo definitivo. El mismo martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que todas las minas del estrecho ya fueron retiradas o detonadas y advirtió que destruirá cualquier embarcación que intente colocar nuevas, según declaraciones recogidas por Reuters y CNN, sin pronunciarse sobre el marco anunciado por Teherán y Mascate. La tensión en la zona se mantiene además en el Mar Rojo, donde los hutíes yemeníes, alineados con Irán, reivindicaron días atrás un ataque con misil balístico contra el petrolero saudí Amsan frente al puerto de Yanbu, que la naviera estatal saudí Bahri confirmó sin señalar el origen del proyectil. La misma lógica de países que se alejan de la órbita de una potencia sin romper del todo con ella se repite hoy en el Cáucaso. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo esta semana ante el Parlamento en Ereván que su país no tiene intención de regresar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, y que incluso daría la bienvenida a una expulsión formal de ese bloque, mientras prepara la solicitud oficial de ingreso a la Unión Europea. Pashinyan explicó que Ereván presentará primero la candidatura, esperará la respuesta de Bruselas y solo después someterá la membresía a un referéndum. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había advertido que las normas de la Unión Europea sobre comercio y aduanas son incompatibles con las de la Unión Económica Euroasiática,
liderada por Rusia, y que ese camino generaría, según sus palabras, profundas contradicciones para Armenia. La Comisión Europea ha señalado en ocasiones anteriores que la relación con Armenia se encuentra en su punto más alto y que la adhesión sigue siendo un proceso basado en méritos. Armenia mantiene todavía una base militar rusa en su territorio y depende de Moscú para parte de su infraestructura energética, lo que explica por qué Pashinyan insiste en que el alejamiento de la órbita rusa será gradual y no inmediato. También en Oriente Medio se profundizó hoy una fractura, esta vez entre Israel y uno de sus socios europeos. El canciller israelí, Gideon Saar, anunció la expulsión inmediata de los representantes de los Países Bajos del Centro de Coordinación Civil y Militar en Kiryat Gat, el organismo respaldado por Estados Unidos que supervisa el alto el fuego en Gaza, la entrega de ayuda humanitaria y la planificación de la reconstrucción. Saar justificó la medida por la ley neerlandesa que prohibirá desde el 22 de septiembre la importación de productos fabricados en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, y afirmó que quien actúe contra Israel no tendrá lugar en la región. Hasta el momento, el gobierno de los Países Bajos no ha respondido públicamente a la expulsión, que convierte a ese país en el segundo apartado del centro después de que Israel excluyera a España en abril. La medida llegó horas después de que la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidiera a Israel que renuncie a la construcción de más de 3.400 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén ocupado, y recordara que los asentamientos en Cisjordania son ilegales según la interpretación mayoritaria del derecho internacional. El gobierno israelí sostiene que esas construcciones responden a necesidades de seguridad y a un vínculo histórico con el territorio, y rechaza esa calificación de ilegalidad. Sobre el terreno, la disputa de fondo no cambió. Hamás mantiene su exigencia de que Israel cumpla primero con la retirada y el ingreso de ayuda pactados en la tregua de octubre antes de avanzar en el desarme acordado el mes pasado, mientras la oficina de Netanyahu insiste en que ese desarme sigue siendo insuficiente. En paralelo, la Casa Blanca envió esta semana al Congreso de Estados Unidos el acuerdo de energía nuclear civil con Arabia Saudita, condicionado, según un funcionario estadounidense citado por Reuters, a que Riad normalice relaciones con Israel sumándose a los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita ha exigido hasta ahora una vía irreversible hacia un Estado palestino antes de reconocer a Israel, por lo que no está claro si aceptará esa condición. Fuera del radar mediático occidental, la situación en Sudán sigue sin resolverse. Fuentes de seguridad y un funcionario local citados por Sudan Tribune informaron que ataques de las fuerzas de apoyo rápido, la fuerza paramilitar que se enfrenta al ejército sudanés, contra localidades cercanas a El Obeid, capital de Kordofán del Norte, dejaron a comienzos de esta semana varios civiles muertos y obligaron a cientos de personas a huir hacia la ciudad. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones difundidos hace unos días, más de 200.000 personas han sido desplazadas en la región de Kordofán desde finales del año pasado por los combates entre ambos bandos, que mantienen sitiada la ciudad. Naciones Unidas ha advertido que la situación en El Obeid podría repetir el patrón de la ciudad de El Fasher, donde una misión independiente de la organización concluyó que la matanza de civiles del año pasado presentó rasgos de genocidio. Lo que atraviesa las noticias de hoy es el contraste entre canales diplomáticos que se abren en silencio y frentes que siguen rompiéndose en público. El plazo que Washington pidió a Kiev para no atacar Moscú y San Petersburgo vence esta misma noche, coincidiendo con el fin de la visita del director de la CIA a la capital rusa. Si esas horas de contacto directo entre Washington y Moscú dejan algún gesto concreto, o si Ucrania retoma sus ataques contra la capital rusa en cuanto expire el plazo, dirá mucho sobre si este episodio fue una gestión puntual o el comienzo de algo distinto. Gracias por acompañarnos un día más. Si este análisis les resultó útil, síganos, denos like y compártanlo con quien también quiera entender el mundo con perspectiva.